Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Pues en lo personal yo me encuentro contento porque, bueno, el día de hoy tenemos nuevamente un tema bastante interesante que digamos que puede ser la continuación de lo que estábamos platicando hace unas semanas la doctora Frida, hace unas semanas, hace unos días, perdón, la doctora Frida y un servidor. Y el día de hoy, pues creo que vale la pena comentar que, bueno, es importantísimo hablar de estos temas y mejor que sea una experta como la doctora Frida, doctora Frida Viveros Aguilar. Ella, como, bueno, ya es muy conocida en el programa, pero bueno, de todas maneras, la presento para aquellos que están escuchando por primera vez el programa. Ella es doctora, tiene formación en medicina, ella es especialista en anestesiología y tiene una alta especialidad en algología y está en proceso de formación para poder finalmente concluir los estudios como médico paliativista o medicina paliativa. Eh, pues primero que nada, ¿cómo estás, doctora? Me da mucho gusto volver a tenerte aquí en el espacio. Hola, ¿cómo estás? Igual me da, no sabes, muchísimo gusto volver a estar aquí. Yo encantada, ya lo sabes. Sí, yo sé que te gusta y tenemos como eso en común. Y te agradezco como siempre tu accesibilidad y tu participación, pero más que nada la información tan valiosa que nos das. Y creo que a veces se infravaloran muchos temas y la verdad es que tu especialidad y a lo que te dedicas que realmente es algo que creo que debemos de saber todos, incluso los que no pertenecemos al gremio de la salud. Bueno, no pertenecen al gremio de la salud. Eh, También como paciente, muchas veces tienen la duda de a qué se dedica un médico pediatrista o qué es lo que se tiene que hacer, o como decimos, y ya está como bastante choteado, por así decirlo, esta frase de que no es normal sentir dolor en cualquier tipo de diagnóstico, pero es una realidad. Entonces, para esto, ahora vamos a ver una perspectiva totalmente distinta, porque casi siempre cuando hay un espacio de medicina o un simposio o algo, siempre se habla de la enfermedad o se habla de un caso clínico, ¿no? Pero en este caso, a lo que tú te dedicas, siempre se ve a un paciente de manera integral. Pero también, como es de manera integral, se tiene que ver a lo que lo rodea, en este caso, algo tan importante como su red de apoyo y directamente los que cuidan a un paciente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama colapso del cuidador. Eh, Así como yo lo vi, lo entendí desde que se tocó el tema la vez pasada, pues es como la carga que tiene, o la carga objetiva o de trabajo que tiene el cuidador, este, y que afecta de manera o que impacta de manera directa en la vida social o en general en la vida de esta persona o de esta persona o de este personaje, y obviamente el estrés que conlleva también. Entonces, tú nos vas a dar una definición mucho mejor y nos vas a hablar un poco más de este tema porque, bueno, pues tú estás totalmente familiarizada todos los días con esto. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito abriendo este tema del colapso del cuidador, doctora, por favor? Claro que sí. Definitivamente todas las enfermedades, sobre todo que van acompañadas de la mano de cuidados paliativos, pues son pacientes que Ujú, necesitan atención continua, pero no sé si tú alguna sí. vez en consulta o alguien de los médicos que nos esté escuchando o del otro lado, ¿no? También pacientes que nos puedan estar escuchando, llegan a la consulta y se enfocan los médicos completamente en el paciente. Vamos a poner Así un es. ejemplo, un paciente oncológico, bueno, pues dónde está el cáncer, cómo es el cáncer, qué tratamiento, qué cuidados debe tener, cómo hacerle, cómo moverle, cómo bañarlo, cómo... Pero en algún momento Ujú, se han detenido a pensar quién lo cuida, cuántas personas cuidan a ese paciente, qué hace la persona que ujú. lo cuida, porque generalmente pues son los hijos, ¿no? A veces si estamos hablando de un paciente tal vez grande, pero vamos a poner el ejemplo que es el hijo, pero se han preguntado si el hijo o la hija trabajan, si tienen familia, si tienen Claro. algunas otras actividades, si es un paciente que está en cama y entonces dónde queda la vida del cuidador. A veces
como ya lo habíamos comentado en la plática pasada, las familias ahora son pequeñas, ¿no? Entonces vamos a hablar de una familia de dos personas, de dos hijos. Generalmente y todavía por pues, la educación que solemos tener, quien se suele encargar de los cuidados de los enfermos son las mujeres en la mayoría de los casos, o sobre todo cuando es mujer, cuando la mamá está enferma, quien cuida más son las mujeres, por pudor, por muchas otras ciertas situaciones, y la figura masculina se dedican al aporte económico. Pero esa persona, esa mujer, esa hija, ese cuidador, pues tiene familia, tiene responsabilidades, tiene trabajo, Totalmente. tiene estrés, tiene ansiedad por el cuidado y nunca nadie se detiene a preguntarles cómo están ellos, ¿no? Entonces, definitivamente el cuidado pues de un paciente o de un familiar es complicado, o sea, conlleva esfuerzo físico, mental, es literal un trabajo y entonces es frecuente que pues lleguen al colapso. Como definición literal, pues se trata de un estado de agotamiento físico, emocional y mental que desarrollan las personas pues dedicadas al cuidado de los pacientes. Sí, correcto. No, y la verdad es que muchas veces desde afuera también se juzga, ¿no? A veces ves a una persona que cuida de un paciente directamente y pues obviamente es natural, pues también es una persona, es un humano y tiene, como dices, una vida social y de hecho toda la vida o todo lo que rodea a esta persona se rompe de manera inminente por a lo mejor cuidar a un paciente. Y depende mucho, como dices, ¿no? Depende mucho el diagnóstico, el impacto que tiene, pero como el ejemplo que pusiste, una persona oncológica, o con una enfermedad oncológica, pues es bien complicado. Entonces, generalmente son personas que pues son personas con unas actividades que son, vamos a decirla, comunes, ¿no? Que trabaja, que tiene hijos, y además de hacerse cargo de esta persona, tiene que, obviamente, no puede dejar de atender lo demás. Entonces es una persona que a lo mejor en cualquier momento puede desatar un sentimiento que a lo mejor no es tan deseable, ¿no? Y no quiere decir que no quiera a la persona que está cuidando o que no, o que, no sé, algo, y esto por fuera se ve mal, ¿no? Entonces dice, uy, está maltratando a esta persona, uy, es que no la quiere, uy, es que entonces hay muchos comentarios y te lo comento porque a mí me tocó directamente y con amigos donde pues se veía una persona, me tocaron dos personas que de verdad físicamente se veían muy, 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 muy cansadas y eran personas pues como casi siempre, ¿no? Clase media, trabajadoras y que se juzga mucho a este tipo de personas, ¿no? Pero psicológicamente, físicamente, son personas que ya excedieron, ¿no? Su capacidad. Entonces, pues muchas veces no saben que pues, requieren de apoyo y existe la forma de que, de que los apoyen. De hecho, el ratito les voy a dejar el link y lo voy a mencionar. El IMSS tiene un tipo de apoyo para este tipo de cuidadores, sobre todo cuidadores que son que están cuidando directamente a personas geriátricas, es decir, personas de edad avanzada. Pero bueno, es lo que yo he visto y lo que he mencionado. Y es una realidad lo que dices, ¿no? Lo de las mujeres que son como las, digamos, principales cuidadoras. Y lo que estaba viendo es que en general, según datos del INEGI, en promedio se dedican 38.9 horas a la semana de labor de cuidado para Es, las personas que tienen algún tipo de cuidado, imagínate. es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, además de esto, digo, no desmenuzan, digamos, la estadística, pero imagínate, además de que tengan que dedicarse al cuidado de esta persona, pues tienen otras actividades. Y en el caso de los hombres cuidadores, principalmente el promedio son de 30.6 horas, o sea, es menos. Entonces, aún así me parece mucho. Pero bueno, de cualquier manera, lo que dices es de verdad. Digo, la verdad es que las mujeres las que más participan en este tipo, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, sí, o sea, son las mujeres, pues por asignación tradicional de las tareas, ¿no? O sea, por la perspectiva de Claro, género, el fundamento de las estructuras sociales, y pues se ha basado así y siempre ha sido, las mujeres de alguna manera son el núcleo familiar
¿no? Ujú. Pero pues debería haber diversidad en este cuidado. Sí, exactamente. Y bueno, otras estadísticas que estaba viendo aquí que son interesantes. Estaba viendo que las personas con discapacidad son bastantes. Comentan que de ellas 64.5%, es decir, 37.6 millones recibió cuidados. O sea, imagínate en esta cantidad, imagínate la cantidad de cuidados que existen. O sea, imagínate también cuántas de estas que obviamente pues no logré encontrar la estadística, cuántas de estas pues no tienen un apoyo, ha de ser muy poca, o sea, la verdad la gente que cuida a alguna persona y que de verdad busca apoyo, que sabe que existe un tipo de apoyo también para ellos, ¿no? En este caso ustedes, en este caso ustedes ven esta, además del paciente, van también, o los ojos o el foco va directamente para los familiares. Entonces, me parece que por eso es que pongo un poquito de mi granito de arena para que se dé a conocer que también los cuidadores tienen que recibir apoyo, porque si ellos se rompen, pues imagínense qué va a pasar cuando dejen o ya no puedan cuidar a su ser querido. Y en este caso, pues he estado leyendo también que son directamente, como dices, los hijos, los sobrinos, los papás, etcétera, etcétera. Son personas casi siempre directas, ¿no? Y Exacto. muy poca en la estadística son amigos. Y imagínense, entonces, además, solamente quiero que imaginen un escenario en donde ustedes llegan cansados del trabajo. Llegan cansados, lo único que quieren es a lo mejor botar la mochila, la bolsa, lo que tengan, meterse a bañar y a lo mejor descansar. Bueno, pues una persona que tiene al cuidado a alguien o que está como responsable del cuidado de alguien, además de ese cansancio, ahora tiene que llegar y además obviamente atender a esta persona. E insisto, suena como que a lo mejor les molesta o algo, pero bueno, yo creo que como sentimiento natural, me parece que en algún punto se rompen y de verdad desean un día de descanso y de verdad a lo mejor en algún momento llegan a tener a lo mejor actitudes no deseables. Incluso estaba leyendo también que en la cuestión de maltrato también hay maltrato a los pacientes. Estaba viendo que uno de cada 3 ancianitos son maltratados por esta parte, porque a lo mejor, vaya, no se justifica, ¿no? Pero sí requieren de apoyo a las personas que son cuidadoras directamente, para obviamente no llegar a este desequilibrio y llegar al maltrato, ¿no? Sí, digo, los pacientes geriátricos son todo otro tema completamente, Así es. pero si hablamos de personas que necesitan cuidados de manera crónica, es decir, no es lo mismo que tu hijo, tu mamá, la persona de la que hablemos se enferme de algo Sí, agudo que va a estar en cama 5 días, bueno, como sea, sale, ¿sabes? O sea, los cuidan, están así y es. así, pero cuando hablamos de enfermedades crónicas, que amenazan pues incluso la vida y que se llegan a prolongar, o sea, como lo mencionas, de un paciente geriátrico que necesita muchos cuidados, pues este colapso, si no sabemos manejarlo, detectarlo, prevenirlo, llega a suceder Ujú. y no solo se pone mal el paciente, no solo no se le da la mejor la atención, sino que pues también Claro. ya tenemos ahí pues a un familiar burnouteado totalmente. Sí, totalmente. Y digamos, hay manifestaciones que podemos llamarle como generalizadas, clínicas, por parte de los cuidadores, ¿no? Estaba viendo que, por ejemplo, el dolor de cabeza es como de los principales, Sí, que todo el hay tiempo están con dolor de cabeza. Sí, justo hay síntomas. Lo primero que debemos hacer es identificar los factores de riesgo que los vemos desde que el paciente, pues ya sea un ingreso hospitalario, en la consulta o donde los veamos, que tenemos que identificar qué está sucediendo. Nuestro factor más Sí, importante, como ya lo mencionamos, es el sexo femenino y los roles familiares y laborales, porque aquí también implica quién más tiene tiempo, ¿no? Tiene más tiempo, según claro. para la familia, la ama de casa que el señor que sale a trabajar a una empresa, ¿no? Entonces es como hay factor de riesgo. El grado de conocimiento también para nosotros aplica o para Ujú. personas que se dedican al área de la salud. ¿Quién es el primero que le hablan? O sea, si tú sabes un poquito más o si tú sabes inyectar o si tú sabes cómo mover al paciente, pues eres el primero al que te dicen te toca a ti, ¿no?
claro. En la economía de la familia, Sí, eso también es muy importante preguntar. En cuidados paliativos, como lo mencionábamos la vez pasada, nos interesa mucho cuánto gastan en el traslado para llegar al hospital o al consultorio, si eso ya implica que les quite un poco de dinero para su vida diaria, etcétera. La economía de la familia es muy importante porque evidentemente si solo hay ujú, un proveedor, ese proveedor no va a dejar de trabajar y se va a tener que quedar la otra persona a cuidar al paciente, ¿no? El estado de salud del claro. cuidador es súper importante porque a veces es un enfermo cuidando a otro enfermo. O sea, tal vez no de Sí, tanta gravedad o de tanta necesidad, pero es un paciente diabético, hipertenso, tal vez con obesidad, con insuficiencia venosa, o sea, hablemos de que o sea, los cuidadores a veces también necesitan cuidados, requerimientos y medicamentos y están cuidando a otro enfermo. Entonces, esto también es pues otro factor de riesgo importante. Y también la posibilidad de descanso y la relación con la persona cuidada. Generalmente es más fácil o uno lo siente más fácil justo cuando es tu familiar directo, ¿no? Tu mamá, tu papá, tu hermano, a que, ujú, digo, malamente, si estás cuidando tal vez a un tío o a un amigo, o a veces puede hacerse más pesado el trabajo o en algún punto pues puedes colapsar, ¿no? También otros factores predisponentes para el colapso del cuidador, pues es la falta de capacitación, o sea, la formación de los cuidados básicos de los procesos de la de enfermedad, pues repercute en que alguien le pueda dar buena calidad al cuidador, pero también que el cuidador no sepa realmente si está haciendo las cosas bien o no, les causa pues ahí colapso. Entonces, sí, claro. ujú, eh, es todo Ay, un perdóname, cambio, no, no te pensé que habías apures, terminado. no, no te apures, Adelante, adelante. es todo un cambio el cuidar a un paciente, la economía, Sí, el tener un paciente, no, no hablemos de un hospital, hablemos de un paciente en cama que está en casa, pues la economía cambia completamente, o sea, el tener que cambiar, o sea, comprar pañales, medicamentos, cambiar tus hábitos, llegar, todas las demandas, medicamentos, o sea, demanda de trabajo, eh, los medicamentos, todo esto cambia la economía, ¿no? Y ahí es riesgo. Lo que te comentaba de las enfermedades del paciente, pues también te cambian, o sea, ujú, reorganizar otra vez todas las actividades, el encontrar el tiempo para ayudar a la persona, estarlo vigilando por periodos cortos, es terrible. Entonces, nosotros siempre evaluamos al familiar, al paciente, y algo que nos importa mucho es determinar el nivel de dependencia que el paciente puede tener, la duración y la gravedad de la enfermedad, es decir, si vemos que esto puede alargarse por meses, pues se les da atención psicológica, se les da apoyo, medidas de higiene del sueño, medidas de higiene del tiempo libre, ¿no? O se les va como capacitando para que no lleguen a pues, colapso. ok, claro. Y también estaba leyendo un poco en cuanto al diagnóstico. Se usa un tipo de escala, ¿no? Lo que se le llama escala de sobrecarga de Sarit, que precisamente evalúa la carga percibida. Eh, esta escala, digamos, solamente la manejan a nivel, o el psicólogo en este caso, o algún médico lo puede también evaluar, y si es la única forma de diagnóstico, ¿sabes? La escala de Sarit es muy usada en Ujú. geriatría, ¿no? Es una puntuación de Ah, ok. 80, ajá, de 88 puntos. Se usa mucho también por parte de psicología. Nosotros en el área de cuidados paliativos, afortunadamente somos un área pues multidimensional, donde somos un equipo donde hay muchos expertos en esta área Ujú. y entonces son ellos quien lo aplican. Sí Ok. existen otras, esta es la más usada, es muy usada en Ujú. geriatría sobre todo. A veces nosotros, más Ok. que una escala, porque evidentemente tenemos que enfocarnos también en la enfermedad como tal, pues vemos como los Ujú. factores de riesgo y antes de que llegue, es decir, antes de aplicarla, porque pues nos llegan los pacientes de primera vez, etcétera, antes de aplicarla lo que hacemos son dar medidas de prevención. Ok.
Ok, ok. Oye, y ahora sí que lo que más interesa, ¿no? Porque a mí me gusta mucho hablar de tu experiencia en esto. Em, ¿Cómo has visto, o en tu caso, cómo manejan este tipo de cosas? A lo mejor sí, que nos digas un poquito a detalle. eh, ¿Cómo es esta temática de que ok, llega el paciente y en este momento, bueno, pues a lo mejor va a requerir cuidados, ¿no? Por parte de un familiar, ya sea directo o a lo mejor llega con, como te digo, ¿no? Con un amigo o alguien en ese momento se les da, se les abre o se les da la opción de decir, mira, pues vas a tener que hacer esto, se te puede dar capacitación, incluso si quieres puedes tener esta atención psicológica. ¿Cómo se manejan cuando ustedes, bueno, llegan a recibir a un paciente que requiere de cuidados de esta índole? Lo primero o sea, que hay que hacer es capacitar al paciente y al familiar, ¿no? Darle Ok, todas las medidas, capacitarlo en cuanto a todo lo que necesite para que no entre en ansiedad ni estrés y facilitarle la vida lo más posible. Es decir, si es un paciente en cama, pues enseñarle las medidas de movimiento con horario, cómo mover al paciente, cómo alimentarlo, cómo inyectarlo, todo lo que va alrededor del cuidado del paciente. ok. Proporcionarle ayuda psicológica, ver qué necesidades tiene, se evalúa toda la necesidad emocional, pero también una parte muy importante es lo económico. Voy a poner dos Mm, ejemplos. En el instituto donde estoy van pacientes de recursos muy, muy, muy escasos. Entonces, es muy fácil decir, comparado con un paciente de que se ve de manera privada con todos los recursos, que puede, o sea, que se le puede decir como no te apures, pues necesitas una enfermera con una cama de hospital, que con la alarma la enfermera le esté dando, sí, pero ¿qué sucede si es alguien con el salario mínimo que vive en una casa que no claro, tiene o sea, la capacidad para adecuar esto? Nosotros, como médicos paliativistas, nos tenemos que adecuar a ellos, no ellos a nosotros. Sería muy infame que a los dos, o a todo tipo de paciente, como receta de cocina, les dijera, necesitan una cama de claro. hospital, una enfermera, y ustedes pueden seguir haciendo su vida. Pues por supuesto que no. Más bien, los cuidados paliativos son un traje hecho a la medida para cada paciente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver el entorno social, mental, económico de cada paciente e irlo diseñando. Una vez que ya llegan, o sea, que ya llegan con nosotros con este colapso, si es que llegan a esto o si ya llegaron con nosotros en cierto punto y ya están colapsados, pues tenemos que identificar los síntomas, signos o incluso se hacen síndromes porque son un conjunto. Y los Ujú. pacientes, lo primero que mencionas, pues es un cansancio extremo, ¿no? O sea, es un cansancio que está de día, de noche. Son pacientes que tienen, digo, familiares o cuidadores que tienen sentimientos de soledad o vacío, tienen trastornos del sueño, están irritables, o sea, ante cualquier tema se enojan, saltan, son irritantes, enfadados, pierden la paciencia, Ujú. ¿no? Tienen altos niveles de ansiedad y estrés, llegan a aislarse, o sea, empiezan a dejar sus actividades sociales, sus aficiones, sus intereses, pues por estar cuidando al paciente. Entonces, esto no solo Claro. es el aislamiento, sino nos puede llevar a un estado de depresión. También empiezan Ujú. a tener problemas físicos, se llegan a enfermar o las enfermedades previas, como lo mencionaba, pues llegan a complicarse, empiezan a tener dolores de cabeza, dolores musculoesqueléticos, trastornos gastrointestinales, llegan a tener la Sí, así es. sensación ya de estar solos ellos, ¿no? De que nadie más los ayuda. Y también algo que sucede mucho es que empiezan a sentir culpa porque, pues, o sea, ¿cómo es posible que si, no sé, un ejemplo, mi mamá me está cuidando o me ha cuidado toda la vida porque yo no estoy pudiendo, ¿no? O sea, ¿por qué no, o por qué estoy cansado, por qué no quiero cuidarla hoy? Entonces llegan a sentir una Claro. culpabilidad muy importante. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos viendo qué necesidades tienen y qué podemos hacer. Em, Generalmente fomentamos pues el autocuidado. Eso es como súper básico de que los familiares, cuidadores o quienes estén con el paciente tienen que estar bien. O sea, para poder cuidar a una persona, primero tienes que estar tú bien, ¿no? Y es un Sí. error súper grande que un solo cuidador intente hacer todo, o sea, que intente ser el apoyo económico, el apoyo mental, el apoyo físico de un paciente. Moral, todo. Sí, sí, Claro. sí, o sea, debe ser repartido en la medida de lo posible. A veces
desafortunadamente solo es un cuidador, ¿no? Porque pues Ujú, solo hay una persona presente, solo hay un hijo, o solo es un esposo, o solo, pues la red es muy pequeña. A veces la red de apoyo es extensa, son varios hijos, los sobrinos le entran o los nietos, y entonces se vuelve un poco más fácil. Pero es súper importante y básico el autocuidado del cuidador. Otra cosa que es muy importante, pues es cuando son enfermedades crónicas de este tipo que a veces no están cerca del hospital o cerca del médico, siempre les pedimos tener un médico cerca. Esto les ayuda muchísimo a sentirse tranquilos y seguros. Es decir, si el paciente ujú. tiene una enfermedad, pues grave, crónica, hablemos de un accidente cerebrovascular, de un cáncer, a veces personas que están postradas en cama por alguna otra situación, una fractura de cadera, háblese de cualquier tipo de enfermedad, es importante tener, yo siempre les digo, un médico general de referencia. ¿Por qué? Porque que esté cerca, que esté accesible las 24 horas y que sea nuestro como tablitas salvavidas mentalmente, o sea, que nos dé tranquilidad y que se sientan acompañados. Siempre les digo, yo siempre en la consulta les pido, yo voy a estar pendiente, yo estoy para resolver las dudas, pero hay muchos pacientes que vienen de otras ciudades, ¿no? Ujú. Entonces, aunque pues yo esté pendiente en el teléfono, llegar a, no sé, Michoacán me cuesta muchas horas. Entonces, siempre Claro. les digo, tengan un médico general que conozca, les doy un resumen, que conozca toda la enfermedad, el proceso, el tratamiento y ante cualquier situación que él me hable. O sea, ustedes le hablan a él y él me habla y entonces se da la indicación de qué hacer. Y eso les da muchísima tranquilidad porque pues ya son dos figuras de autoridad, de conocimiento y eso les da como la tranquilidad de que ante cualquier situación pueden hacer eh, ciertas medidas en cuanto a los pacientes, ¿no? El tiempo libre O- también es... Dime, dime. no, 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 perdón, pensé que ibas terminando. No, adelante, sigue, está muy interesante. El tiempo libre también es súper importante. A veces se llegan a encerrar 24 por 24 a cuidar a los pacientes. Algo que hacemos y que hacemos mucho énfasis es no sentir la culpa. No pasa nada porque en la mañana, sobre todo si están en el hospital o si tienen más cuidadores, les digas, ¿sabes qué? Me voy a dormir 5 horas o me voy a ir a mi casa a ver películas 5 horas o una mañana completa. El despegarse un poquito del paciente y hacer tus actividades, eso nos ayuda a que no lleguen al colapso. A veces les es difícil porque ¿cómo la voy a dejar si está en el hospital o cómo la voy a dejar si está? Todos necesitan un momento. Entonces, no es que la dejes sola, es pedir ayuda, saber pedir, o sea, saber pedir y recibir ayuda y que alguien por una mañana, o sea, una mañana cada 7 días o cada cierto tiempo nos ayude a distraernos, a que, o sea, hoy por 5 horas no voy a ser cuidadora, voy a ir a hacerme las uñas, ¿no? O a cortarme el cabello y a distraerme. Es más fácil cuando son familias grandes o la red de apoyo es grande, porque bueno, entonces hoy te toca Juanito, mañana me toca Pedrito y pasado mañana le toca a Pedrita, pero entonces durante ese día que no te toca les pedimos que sí estar pendientes, evidentemente no les vamos a decir deslíndense, pero hacer sus actividades, eso es súper importante. Sí, digo, de por sí ya cambió totalmente la vida en ese momento del cuidador, ¿no? Y se hace mucho énfasis en los hijos porque generalmente eso pasa, ¿no? También en la estadística lo habla y como bien lo dices, los hijos son los que, bueno, pues normalmente, no me gusta decirles se ven afectados porque, bueno, a todo mundo nos puede suceder y, y, y en cualquier momento. ¿Cómo has visto tú el nivel? O sea, entiendo que a lo mejor a veces digo, a veces ya colapsados, ¿no? Llegan contigo ya colapsados o no. ¿Qué, qué, qué tanto es el nivel de indiferencia a este tipo de oferta de ustedes hacia el cuidador directamente de ayuda? O sea, ¿existe alguien que diga, no, 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 yo sabré cómo lo hago o yo sabré cómo hacerle? O es como que directamente todos reciben este tipo de apoyo, al menos los que ustedes llegan a captar.
Pues debe ser, tratamos de que sea una relación como bidireccional. Al principio, yo creo que a todos y es normal el que te digan, no, te voy a decir a ti, Ander, ¿sabes qué? Hoy no vas a venir a ver al hospital a tu hijo, me vas a decir, oye, estás loca, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a venir hoy al hospital? Y no se trata de que no vayas o que te deslindes o que eso sea maltrato, se trata de tener higiene mental, ¿no? Siempre y cuando haya alguien que te ayude. Pero por eso nos apoyamos mucho del servicio de psicología, o sea, desde el momento en que los abordamos, empezamos con estas medidas poco a poco de ir haciendo conciencia de cuánto va a tardar la enfermedad, de que no podemos usar todas nuestras fuerzas en una semana porque va a ser una enfermedad que puede durar meses o años. Entonces, no puede haber un desgaste súbito de estos cuidadores. Entonces, se va tratando consulta a consulta, se van dando medidas de poco a poco, conforme vayamos viendo las necesidades o identificando los factores de riesgo, se van tomando medidas. Ok, y imagino también la resistencia, ¿no? Porque la verdad es que ponen un poco en los zapatos del cuidador. Si fuera mi mamá, mi papá y toco madera, ¿no? Que tuvieran algún tipo de enfermedad así, pues sí es bien complicado, ¿no? A lo mejor sí sabes que necesitas el descanso, sabes que mentalmente eso es correcto. Sin embargo, pues el hecho, como dices, ¿no? De dejar de cuidar, aunque sea un día o ni un día, o sea, unas horas a tu familiar afectado, sí me parece complicado, ¿no? Y como dices, no culpo tampoco el sentimiento de, valga la redundancia, de culpa que pueda tener en este caso un hijo, ¿no? Con sus papás. O sea, creo que sí es bien complicado y son varios temas. Puede haber un tema incluso de resistencia, ¿no? A lo mejor ustedes recomiendan este espacio, horas libres, ¿no? Donde a lo mejor, como dices, no te deslindas, pero vaya, o sea, vete a ver a lo mejor a tus amigos, vete a poner las uñas, vete a hacer deporte, a hacer ejercicio, pero creo que sí es complicado, ¿no? Yo ahorita que lo estás tú mencionando, pues sí me quedé pensando así, no, pues imagínate que Dios no lo quiera, mis papás o alguno de los dos, o alguien en mi familia en general cae en algo así, sí es complicado como cuidador o como hijo, tener esta decisión, ¿no? Pareciera fácil y pues obviamente creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Es como tácito, creo, pero sí es difícil, ¿no? Y me tocó, por ejemplo, en el caso de mi abuelita paterna, pues ahí afortunadamente tuvieron una gran red de apoyo. O sea, son 7 hermanos, la familia de mi papá, y pues vaya, aparte económicamente, pues mi abuelito dejó una herencia bastante vasta, para pues obviamente poder resolver las necesidades en ese momento de que pudiera tener mi abuelita. Pero bueno, ahí está bien. Y aún así, con todo este tipo de apoyo que tenían, con la economía, con la red de apoyo tan grande que tenían, y de verdad tenían incluso enfermera, o sea, de verdad no le faltaba absolutamente nada, ¿no? Nada, nada, nada. Aún así, el sentimiento que tenían los hermanos, a lo mejor de poder dejar a mi abuelita en cualquier momento, era de no, es que no, tengo que estar al pendiente. Entonces, imagínate ahora alguien que a lo mejor nada más es un cuidador, ¿no? Como Exacto. dices, o a lo mejor dos. O sea, y sin la economía que afortunadamente mi abuelita contó en ese momento. Entonces sí es bien complicado, son varios temas. A mí se me hace, o sea, pareciera muy sencillo, pero es algo súper complejo, Es mucho, súper muy complejo. complejo, totalmente. Ajá. Se debe, pues, promover la salud física y mental del cuidador para que los dos estén bien, ¿no? Nosotros siempre promovemos, pues, las revisiones periódicas de la salud del cuidador, la alimentación, porque también dejan de comer o comen lo que sea ¿no? Están en el hospital y entonces se compraron una bolsa de papas y una coca para no bajar a comer y no dejarlos solos. Insistimos en el descanso, en hacer ejercicio, momentos de relajación y sobre todo el apoyo emocional son súper importantes. Pero como te menciono, o sea, desde el momento uno, los médicos, y que esto no quede solo para los cuidados paliativos, o sea, creo que es algo muy importante que todos los médicos deberíamos ver quién está cuidando al paciente de ciertas cosas. Entonces, ahí están descritas ciertas estrategias, las 5 principales, pues es uno, fijar objetivos y expectativas realistas, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo vas a poder cuidarlo 24 por 24 sin tener horas de descanso, por ejemplo, ¿no? Establecer pues los propios límites, siempre o sea, les hacemos conciencia a los pacientes
para que ellos establezcan sus propios límites. Y si son dos hermanos, a ver, o sea, límite. ¿Sabes qué? Sí, yo lo voy a cuidar de lunes a viernes, pero el sábado me vas a dar 8 horas. O, pues sí, tú te encargas de lo económico, pero eso no exime que lo puedas cuidar un día. O sea, establecer límites, ¿no? Pedir y aceptar ayuda, cuidar de sí mismos y pues todo lo que implica el cuidado en las otras personas, también determinar lo que se va a hacer, o sea, poner roles. Sí, claro, así como, como, a lo mejor, o sea, suena como muy, a lo mejor nada que ver, pero cuando se tiene alguna pareja y se llevan a vivir juntos, se crean estrategias, ¿no? Uno a lo mejor gana más que otro, dice, ok, yo cubro las parte económica, pero bueno, también puedo yo de vez en cuando ayudar en la casa y al revés, ¿no? Lo mismo, o sea, creo que la cuestión es que se tenga la intención y bueno, pues en teoría creo que pues vaya, si se trata de algún familiar directo como tus papás o también incluso viendo la parte de los hijos, ¿no? O sea, los papás, ahora imagínate la red de apoyo, como dices, a lo mejor están sanos, pero ya son personas grandes y que a lo mejor el hijo fue el que es el paciente o es la persona afectada y ahora los papás tienen que volver prácticamente a lo mejor a como era un bebé, ¿no? O era un niño chiquito, entonces también esa es otra. ¿No? El nivel de desgaste de los papás pues, también puede ser. Que ahora tengan que regresar a esta parte de la rutina, que a lo mejor no tienen como la edad suficiente, a lo mejor sí están enfermos. Entonces es una cuestión que tenemos que tener siempre en cuenta y que perdón, y que pues a veces, como hijos, ahora imagínate como hijos, como pacientes, haciendo paciente, ahora te sientes culpable porque otra vez tus papás te tienen que cuidar. O sea, estaba leyendo también esta parte donde hay casos donde los hijos mentalmente se sienten afectados como pacientes, porque aunque sea una enfermedad a corto plazo, a mí me pasó un poquito, pensándolo bien, cuando me dio apendicitis. Yo, pues digo, tenía yo 17, 18 años, no recuerdo. Pero pues era un corto tiempo, pero era en algunas actividades no era autosuficiente. Entonces yo veía como mis papás, pues a pesar de que trabajaban, tenían que estar a mi cuidado y todo eso, y lo hacían con el gusto del mundo. Sin embargo, pues sí veía de repente que estaban algo cansados, incluso a lo mejor hasta no recuerdo si discutían en algún momento, pero también puede caer del otro lado, ¿no? O sea, no necesariamente que el cuidador sea el hijo, sino también los dos papás, y que obviamente, pues es totalmente distinto, ¿no? Ya, Claro, porque ya son dos, o sea, ya no. Ujú. muchos pacientes se ve muchísimo que llegan a aguantarse síntomas, es decir, no referir el dolor, no referir las náuseas, o sea, cualquier síntoma con tal de no molestar a sus cuidadores. Y esto tampoco está padre para los pacientes, ¿no? Justo como lo mencionabas de tu abuelita, que es otra situación, hablamos de alguien económicamente estable y que puede tener cierto tipo de ayuda, también es muy importante que si se cuenta con la economía para pues tener una red de apoyo, existen servicios que nos pueden ayudar, como lo mencionabas, las enfermeras, que hay servicio de ayuda a domicilio, o sea que pueden recibir ayuda periódica, tal vez no todo el tiempo, pero eh, digamos, si un día quieres salir o tomarte tu respiro, tu día de descanso o salir de esa rutina, pues pueden ir a ayudarte. También existen centros de días, son como un poquito, digamos, guarderías donde puedes llevar a la persona, no sé, en las mañanas y recogerla por las tardes, por ejemplo, ¿no? Te proporcionan pues asistencia social, sanitaria, todo este tipo, y son centros supervisados donde hay médicos, enfermeras, trabajadores sociales y te ayudan. Y ya en casos pues extremos o enfermedades que pueden ser un poco complicadas como el Alzheimer, por ejemplo, o alguna otro tipo de enfermedad donde el cuidador realmente no puede hacerse cargo, pues las residencias de 24 horas, ¿no? Pero sí hay que tener, esto ya sería otro tema, mucho cuidado en cómo verificar que es una residencia que cuente con todo lo necesario y la calidad pues no quiero decir una mala palabra, pero que cuente con toda la calidad para atender a un paciente, ya sea geriátrico o enfermo. Ah, ok. Sí, digamos que está la opción de tanto a domicilio
y la de, como dices, la de guardería, ¿no? Que tú en este caso lleves al paciente, a lo mejor en lo que trabajas, en lo que te ocupas de tu rutina, vaya, ¿no? Y es una buena opción. Creo que es una buena opción porque, digo, finalmente no puedes descuidar tu vida personal. Porque además, en mi caso, bueno, pues tengo hijo, tengo una esposa y digo, hay que atender todo esto que ya tienes. Y pues hay que reorganizar y hacer un recálculo de todas las actividades y a nivel económico, a nivel tiempo. Y pues sí, o sea, totalmente. Y toda mi admiración, por supuesto, a todas primero a la chamba, que ya te lo he dicho de ustedes, y sobre todo también a las personas que están pasando por algo así. Y que bueno, todos los que no, pues en cualquier momento podemos caer en algo así. Y ojalá que de verdad no pase, pero bueno, a veces la vida es un poquito, a veces se comporta de manera muy buena, a veces muy mala, o a veces injusta, justa, pero bueno, finalmente es algo que pueda suceder. Oye, y digamos, ¿cuáles serían? Digo, no sé si es una pregunta, pero se me ocurrió. ¿Cuáles son como las preguntas más frecuentes o dudas más frecuentes o inquietudes más frecuentes que tienen paciente y cuidador hacia ustedes o hacia digamos, hacia este protocolo que ustedes tienen? ¿Cuál es como la preocupación más grande que tienen en general? ¿Los cuidadores hacia los enfermos o, perdón, no entendí bien la Sí, pregunta? cuidadores hacia enfermos. Es decir, a lo mejor no sé, es que no se administra medicamento, o es que no tengo tiempo. O sea, como cuál es su preocupación o inquietud más grande. Sí, definitivamente las preocupaciones más importantes son hacia el enfermo, ¿no? Eh, en cómo van a administrar los medicamentos, ¿no? Si son sobre todo no vía oral. A veces en cuidados paliativos solemos enviar muchos medicamentos vía subcutánea. Exacto. Ponemos dispositivos para no estar inyectando al paciente, pero sí los ponemos vía subcutánea. Entonces, en esto los capacitamos y los enseñamos, incluso se van con videos y demás, pero la aplicación de medicamentos, el cada cuánto tiempo, y si de todos modos le duele, ¿qué hago? ¿No? Todo lo relacionado a lo farmacológico, yo creo que es como el gol estándar de preguntas, ¿no? Si tuviéramos que, o si tuviéramos que como rankearlo. La alimentación les preocupa mucho, el movimiento, aunque esto tal vez a veces como que lo dan por hecho, nosotros también hacemos mucho énfasis porque una paciente o algún paciente con úlceras por presión, pues el pronóstico nos cambia muchísimo. Entonces, también o bueno, o sea, sí, ya sé que tengo que moverlo cada 2 horas, pero ¿y cómo lo muevo si él no se mueve, ¿no? Entonces, más que preguntas Claro. principales, depende mucho de la enfermedad, depende mucho del pronóstico, del tiempo, pero se trata de educación y algo básico y muy importante para evitar el colapso del cuidador es la comunicación médico-paciente. Y creo que nosotros podemos ser el punto clave para prevenir este colapso. Entiendo. Y las redes de apoyo, en tu experiencia y en lo que tú llevas de labor o de ejercer, son pequeños, ¿cierto? Casi Sí, siempre. sí, generalmente nosotros clasificamos en buena red de apoyo o no, o que no esté adecuada la red, no necesariamente por la cantidad, ¿no? Porque hay personas que pueden tener 12 hijos y ninguno de los 12 hijos hacerse cargo, y hay personas Claro, así es. que no tienen hijos y tienen a la sobrina o al vecino que los quiere mucho y se hacen cargo al 100%. Entonces, depende de si es una buena red o no es una buena red, pero si lo transpolamos a hace unos años donde las familias eran grandes y entonces había 12 hijos y entonces se podían dividir cada 12 días. Ahora las familias que suelen ser pequeñas, pues se nos van agotando las posibilidades. Sin embargo, esto solo es un decir, porque como te lo menciono, que tengas 12 hijos no quiere decir que los 12 hijos te cuiden, y que no tengas un familiar directo no quiere decir que no tengas un cuidador. Claro, aquí es calidad, ¿no? Más Ujú, que otra cosa. correcto. Este, sí, sí, sí. No, y como dices, aquí en mi caso, como te decía, repito, el de mi ahorita, no, pues ni siquiera se sentía, ¿no? O ni siquiera veías algún tipo de problema. Todos los hijos pues tenían como esta accesibilidad de hacerlo. Obviamente,
digamos, el tiempo que se le dedicaba en este caso, pues no era el mismo siempre, ¿no? O sea, a lo mejor sí se rolaban o rotaban como turnos, por así decirlo, pero bueno, había hermanos que no podían porque pues todo el tiempo estaban trabajando. En este caso, pues creo que eran tres de ellos donde se hacían un poquito más cargo porque tenían un poco más de tiempo. Sin embargo, pues no se veían tan cargados de trabajo porque pues, tenían a la enfermera, ¿no? Y de hecho tenían una enfermera en la mañana y otra en la tarde, entonces imagínate. O sea, era como algo muy bien organizado y pues, por supuesto que el nivel de atención era siempre de calidad. Y la otra, como dices, si las dudas como más frecuentes es que cómo lo administro, cómo esto, cómo aquello, pues en este caso no existía, porque ellos, la enfermera a la que se encargaba, sí capacitaron en este caso a mis tíos, y ellos hacían, digamos, lo que hacía la enfermera ya en la madrugada, pero ya no era tanto. Entonces, en ese sentido, pues no era como tanto la carga de trabajo para los familiares en este caso. Pero sí, o sea, insisto, siendo empáticos y poniéndome ahora sí que en los zapatos de a veces de las demás personas, pues es bien complicado, ¿no? Ver cómo a nivel físico y a nivel mental se ven afectados y sin saber qué hacer. Entonces, creo que es importante todo esto que nos mencionas, todo esto que nos informas, para que sepan que sí hay forma de que ellos también reciban una ayuda mental, una ayuda, incluso estrategias, como bien mencionas, o que sepan que existe personas especialistas y como dices, no necesariamente tiene que ser medicina paliativa, o sea, tiene que ser en todos. Pero bueno, en su caso, lo captan y son como que lo primero que ven, ¿no? Y son como más expertos en el tema. Entonces, que sepan que hay forma de apoyarlos, que hay forma de que dejen de sentirse abandonados, ¿no? Pero hay formas de que puedan ayudarlos y apoyarlos. Entonces, por eso es importante que en este tipo de espacios se dé visibilidad. Correcto. Algo básico es comunicación y educación. Si tenemos organización y educación a los pacientes, con eso estamos muy por adelante de prevenir el colapso. Es correcto. Pues no, digo, realmente no me queda ya como a mí al menos alguna duda. La verdad es una información bastante importante y digo, para que sepamos también que como empecé esto, ¿no? A veces se nos hace muy fácil hablar un poquito de más o juzgar a las personas, pero créanme que incluso, o sea, puedes llegar incluso al colapso del cuidador siendo papá. O Sí, sea, no necesariamente para con un alguien enfermo, sí, como enfermo. claro. O sea, el colapso de así es. O sea, el colapso del cuidador puede llegar para una mamá. O sea, sus hijos están sanos, gracias a Dios y todo. Pero también existe la posibilidad de que colapses. O sea, Correcto, puede ser una mamá soltera. Exactamente, puede ser una madre soltera y tienes tres hijos, tienes que llevarlos a la guardería. De la guardería tienes que ir al trabajo. Del trabajo tienes que regresar por ellos a la guardería. Tienes que atender a tus tres hijos. Y a lo mejor si eres maestra, tienes que preparar la clase y al mismo tiempo atender a tus hijos. O sea, y bueno, también como papá o incluso como dos. O sea, en mi caso, pues somos dos. Y a veces nada más tenemos uno. Y a veces como que se hace un poquito pesado. Y digo, la verdad es que no es tanto porque tenemos una buena organización, pero aún así, este colapso de cuidador puede caer en todos los temas, o sea, no necesariamente en un enfermo, o sea, puede caer con un hijo, puede caer con alguien que estés cuidando, o sea, no sé, o sea, no es un tema únicamente de enfermedad de medicina paliativa, como bien dices, es un tema en general. Y como dices, puede ser en un enfermo geriátrico, puede ser un enfermo con este tipo de enfermedades, pero bueno, el ejemplo que di de los hijos es como un ejemplo de que el colapso puede existir en cualquier en cualquier momento y en cualquier tipo de circunstancia. totalmente. Y hay que prevenirlo y hay que organizarse eh, para pues, poder evitarlo. O sea, ese ejemplo que pusiste es buenísimo. No estar enfermo, no nada, pero pues, imagínate ser mamá 24 horas. No es como que le puedas decir al niño, desaparécete 3 minutos, por favor. Pero si son dos, por ejemplo, tú y tu esposa, pues sí pueden organizarse de, oye, ahorita voy a ir a correr 40 minutos, ayúdame. Y entonces ya le diste 40 minutos de respiro y regresas y puedes seguir, ¿no? Lo mismo si lo transpolamos a este tipo de pacientes. Sí, totalmente, totalmente. Y por eso, afortunadamente, digo, hablando de nuestro caso, pues todo bien, pero también existe estas circunstancias, ¿no?
que ya nos salimos un poquito del tema directo de los enfermos, pero sí es un ejemplo también para que ustedes se den cuenta que esto existe. En fin, doctora, pues no sé, quieras agregar algo importante que a lo mejor se nos esté como saliendo, ahí escapando, o algo en general, algún comentario final que tú nos puedas brindar. Pues creo que tocamos como los puntos más importantes, decirle a las personas que nos están escuchando si tienen este tipo de pacientes o este tipo de problemática o se sienten con culpabilidad, que no sientan esto, que más bien recurran a un experto, soliciten ayuda y hay maneras de resolverlo. Si tienen alguna duda, alguna situación, pueden escribirme, con todo gusto puedo responderles sus dudas y pues yo encantada de poderlos apoyar. Muchas gracias. Y sí, de hecho, siempre dejo la información de la doctora Frida en la caja de descripción del podcast para que si tienen alguna duda, por favor, y de cualquier tipo de tema que hemos dado, insisto, no es consulta, es a lo mejor alguna duda o algún tipo de contacto, para que, bueno, ustedes puedan, que si ya que es algo más complejo o algo directo con un paciente, pues obviamente tienen que acudir, ¿no? Pero bueno, también comentábamos que está la opción de la telemedicina, también pueden usar esta herramienta para que si en cualquier momento requieren algún tipo de apoyo y se encuentran lejos de la Ciudad de México, en este caso donde se encuentra la doctora, pues también puedan tener esta orientación y con mucho gusto se les atenderá y créanme que están en buenas manos. Pues como siempre te agradezco mucho tu información, siempre de calidad y eso es lo importante. Y creo que este tipo de temas deben de visibilizarse más. Creo que son infravalorados muchos de estos temas y como casi siempre se presenta una enfermedad y se va al lado del enfermo. Digo, y está bien, finalmente es, digamos, el protagonista. Sin embargo, también están los familiares, esta red de apoyo, el círculo que tiene social para su cuidado. Y también hay que ver esta parte porque creo que como dices, para que un paciente pueda salir adelante, su red de apoyo tiene que estar lo más fuerte y bien. De verdad te agradezco mucho tu participación, tu información y bueno, pues obviamente hay muchos temas que tocar y que creo que están ahí en el aire. Y bueno, pues obviamente si tú quieres y hasta que tú te hartes de nosotros, pues vamos a seguir contactándote. Yo encantada, sabes que feliz de la vida, me encanta todo este tema de poder compartir con todos el conocimiento y aportar un granito de arena. Así que si tú sí me sigues invitando, yo encantada de la vida. Perfecto, pues así será, te tomamos la palabra con todo el gusto y a los que nos están escuchando, espero que esta información llegue a alguien que de verdad lo necesite, digo a todos, pero alguien que a lo mejor esté pasando por algo o si conocen a alguien que está pasando por algo similar, por favor háganle llegar esta información. Creo que lo importante es pasar la voz y que sobre todo, como les decía, que sepan que para los cuidadores también hay apoyo y está la opción de poder solicitar ayuda. Pues muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde y nos estamos escuchando en el próximo capítulo de DocMoc. Hasta pronto.